Una de las características principales de las personas que tienen estos síndromes es que son súper flexibles. Dicen que no les gustan ciertos alimentos. La verdad es que son muy intolerantes a muchas cosas. Sí. Entonces en la escuela pensaban que mis papás pues me pegaban. ¿No viste la pared? ¿No viste el...? Me tomo una cerveza fría, hago un espasmo, me desmayo, convulsión y me hago pipí. Yo sé que estoy loca o algo, pero por favor ayúdame. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un tema que pues estoy muy involucrada en él, pero realmente fue algo que pues nací con él, he vivido toda mi vida con él y sinceramente es muy poco entendido. Como saben, aparte de tener Hashimoto, tengo un síndrome que ahorita vamos a entrar con la especialista en el tema, que estoy de verdad, se los juro, súper emocionada. Pero aparte de hablar de eso, vamos a hablar un poco también de la empatía y de no normalizar muchas cosas de las que tenemos. Así que les quiero presentar a mi querida doctora Ana Serrano. Ella es ortopedista, pero es especialista en dos cositas que ahorita te las vamos a preguntar. ¿Cómo están? Hola. Hola, Gladys. Hola, estoy muy emocionada que estemos aquí. Bueno, saben perfectamente bien que creo que el primer episodio que grabé del podcast hablé que cuando yo era niña nací con las piernas pues raras. O sea, era demasiado flexible, no caminaba bien, metía mucho las piernas al caminar. Y uno de los tratamientos que me dieron, que realmente psicológicamente era bastante fuerte para una niña, era que me pusieron unos fierros en las piernas, no los twisters, que eran las mangueritas. Eran, o sea, yo dormía con ellos. Al dormir con ellos, pues me pegaba, hacía muchos moretones, entonces en la escuela pensaban que mis papás pues me pegaban. ¿Ah, sí? Te lo juro, porque realmente, a ver, era, o sea, estas cosas eran de aquí, eran fierros aquí, aquí me amarraban, fierros acá y me lo amarraban a la cadera. Y yo creo que las usé muchos años durante mi infancia, que no sé, bueno, sí me arreglaron, pero pues ya sabes, cosas raras. Cosas raras, porque igual me seguía cayendo y entre que el pie plano, porque también tenía pie plano, bueno, tenía muchas cosas ortopédicas, al grado que le dijeron a mi mamá que me tenían que operar porque tenía una pierna más chica que otra, mil cosas, ¿no? Pasaron muchos años y creo que hasta mis 23, 24 fue que tuve el diagnóstico de esta condición que se llama Ehlers-Danlos. Exacto, ahora sí pusimos el tema. Quiero que me platiques qué es el Ehlers-Danlos. Ok. Muy bien, primero gracias por la invitación. Sabes que cuando tuve contacto contigo, porque yo no sabía que existías, yo te dije, encontré un unicornio, encontré una doctora que tiene Ehlers-Danlos y eso para mí siempre es una gran alegría porque podemos hacer equipo para más pacientes. Así es. Lamentablemente no existen muchos doctores que sepan al respecto. Creo que a todos en la carrera nos enseñaron un parrafito, a lo mucho, en la clase de genética cuando estábamos, no sé, en tercer, cuarto semestre. Sí. Yo estudié medicina en Colombia, entonces hay muchas cosas que yo no sé cómo son en el estudio de medicina aquí en México. Bueno, ya llevo mucho tiempo aquí, ya soy mexicana también, pero el punto es muy poquito de lo que nos enseñaron del tema. Y entonces cuando tú le preguntas a cualquier doctor, te va a dar el estereotipo de lo que es una supuesta persona con Ehlers-Danlos. ¿Te acuerdas que te decía, si buscan una imagen en Google, Ehlers-Danlos, ¿de qué están hablando Gladys y Ana? Les va a aparecer un hombre con los ojos saltones y la piel así que se les estira, que ya sé que la piel tuya sí se estira mucho, sí, pero casi que se quieren cubrir la cara, ¿no? Con esto. Pues eso está mal. Primero, sí, qué susto, si yo soy mamá. Entonces a mí me llegan a decir que una de mis hijas tiene eso y pues claro que si no sé nada y busco esa imagen, me asusto. Pero además es más de mujeres que de hombres, aunque algunos hombres sí lo tienen. Pero bueno, hablemos un poquito qué es un síndrome. Un síndrome, en términos generales en medicina, es un conjunto de signos y síntomas, manifestaciones y digamos que quejas de los pacientes, para no hablar tan médico porque hablamos horrible, ¿verdad? Ya sé, a veces sí hablamos horrible. Entonces, un síndrome es un conjunto, es una bolsita en donde metemos cosas, ¿no? Lo que yo siento, lo que veo mi doctor, lo que me pasa y demás.
no necesariamente es una enfermedad, ¿ok? Y entonces este síndrome se llama por dos doctores que descubrieron esto y un apellido es Ehlers y el otro es Danlos. Entonces por eso hay un poquito más de dificultad porque pues son dos apellidos que la gente a veces no sabe escribir y no sabe pronunciar, pero no importa. Vamos a decir el síndrome, ¿ok? Y este es un síndrome genético. ¿Qué significa eso? Que la información de tus células codifican para unas proteínas, o sea, tienen la información para poder formar una proteína y estamos hechos de proteínas, muchas proteínas, pero una de las más importantes es el colágeno. Entonces aquí va otro tema. Y la gente piensa en colágeno, entonces las arrugas y la piel y las uñas y el pelo. Ya sé que trajiste una dermatóloga que podría hablar mucho del colágeno. La gente dice, pues si el colágeno está malo, pues tomo colágeno y tan. No, pues por ahí no va. Aquí es diferente. Si nos vamos un poquito más hacia la parte de bioquímica, no sé si tú de niña comiste unos dulces que se llaman Twizzlers. Sí. Son unos rojos que son como una trencita. Sí. Pues imaginémonos que la molécula de colágeno es así, como una trencita. En las personas que no tienen este síndrome es una molécula, pues como una triple hélice muy fuerte, estable, que forma todo. Músculos, huesos, ligamentos, tendones, piel, intestinos, corazón, sí, todo, ¿no? Pero en personas como tú y los de tu tribu, las cebras, ahorita te vamos a hablar por qué se llaman cebras, pues no está así, está un poco menos estructurado, menos firme, menos flojo. En México mucha gente dice guango, ¿no? Sí, es que eres guanga. Sí, entonces una de las características principales de las personas que tienen estos síndromes es que son súper flexibles, ¿sí? Entonces son de los que hacen así y los codos, a ver, eso, así. Yo no, porque yo no tengo eso. Le decía a uno de los pacientes, tantas veces estoy examinando que si son flexibles porque hay unos criterios que se llaman los criterios de Beighton para poder saber si el dedo, si no sé qué. Entonces, pero yo aquí, por ejemplo, puedo tocar perfecto. Sí, no, tienes muy buena estabilidad. Sí. Pero solo de esta no. El punto es, quienes estén viendo esto, si son muy flexibles, eso no les da un diagnóstico, o sea, tranquilos todos, por favor. Y eso también para muchos doctores que pudieran escucharnos y doctoras, sí, tener flexibilidad es una condición como cualquier otra, pero por sí sola no te va a decir tú tienes Ehlers-Danlos, no, por favor, no, ¿ok? Entonces es un síndrome, es genético, tiene que ver con la producción de colágeno y ese colágeno, como está en todo el cuerpo, pues afecta a todos los niveles, porque entonces no es solo la piel. Y entonces ahí vienen muchos de los síntomas que tú describes. Sí. Y es porque yo hago un llamado a los ortopedistas del mundo. Nosotros vemos muchos pacientes con dolor, con lesiones ligamentarias, con luxaciones, con fracturas, con esguinces a repetición. Y esos son todos los pacientes con Ehlers-Danlos. Sí. ¿No? Digo, los aparatos no me queda claro por qué te los pusieron. Ni yo. Entonces, eso sería como una crítica de por qué hay tratamientos y no hay diagnóstico. Yo quiero entender eso, ¿no? Pero pues no vamos a juzgar a nadie porque no tenemos la información necesaria. Pero como va a todos los niveles, pues todos los doctores, los de primer contacto, los médicos integrativos, nosotros los ortopedistas, los reumatólogos, muchas personas más tendrían que saber de eso. Y como te decía, es que no tiene chiste que los genetistas sepan de esto, como no tiene chiste que yo sepa diagnosticar una fractura. Sí. Pero el chiste es que si llegan conmigo porque les duele la espalda y les duele el cuello y les duele desde hace 10 años y aparte se les esguinzan, se les tuercen los tobillos desde hace no sé cuánto tiempo y oye, ¿cuántas veces te has esguinzado? 15. No, espérate, hay algo que tienes, hay algo más que tienes. Pero no solamente va en la parte ortopédica, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Esto, algunas personas lo comparten, otras no, porque esto es un espectro, es decir, no todos son iguales. Sí. Y ahorita vamos, y me acuerdas de hablarte de las cebras. Son personas en general, por favor, no, esto no es una regla, cada paciente es diferente y cada paciente es un mundo, pero ¿dolores de cabeza? Sí. ¿Problemas de concentración? Sí. Sueño, fatiga crónica y esta pobre capacidad de concentración, que muchos hablan como brain fog, tal vez yo le llamo así como la nebulosa mental, que yo sentí cuando yo estaba en mi primer mes posparto con mi primera hija y con mi segunda, que yo no sabía ni qué día era, ¿no? Pero yo no tengo esto, yo no tengo Ehlers-Danlos, pero el brain fog podemos tenerlo cualquiera.
disautonomía, que ese es un tema que seguramente has hablado mucho. Sí. Para quienes no sepan qué es esto, es una alteración en el sistema nervioso autónomo, que es el que controla como las funciones vitales. Entonces son personas que tienden a desmayarse mucho, que si se paran muy rápido como que sienten que están viendo borroso, que si hay un día muy caluroso, caliente y demás, como que se deshidratan y como que se va. Esto tiene implicaciones mucho más allá de hacer un diagnóstico y hacer un tratamiento, es porque la sociedad juzga y eso tenemos que saberlo. Entonces es, ay, ¿segura? Tú no quieres ir a trabajar, ¿verdad? Porque tú te quieres hacer la enferma. Yo no conozco a esa persona que se quiere hacer la enferma. No sé. Entonces cuando tenemos problemas en la parte cardiovascular, pero también esquelética, dolores crónicos, pero entonces también toda la parte gastrointestinal no está funcionando bien porque no comen bien, dicen que no les gustan ciertos alimentos. La verdad es que son muy intolerantes a muchas cosas. Sí. Pero el cuerpo intuitivamente va a decir, pues mejor digo que no me gusta. Sí. Como yo siempre dije que a mí no me gustaba jugar fútbol, pero porque era malísima. Entonces, ¿no? Son muy estreñidos algunos. Sí. Y los que no tienen colitis o reflujo todo el tiempo. Sí. Y si eso lo ponemos en el cuerpo de una niña de 15 años, pues está muy difícil porque la adolescencia ya bien es difícil. Y si tienes dolor, y si tus papás, yo no juzgo a los papás que no pueden hacer más de lo que, o sea, de lo que los recursos les permite, o sea, emocionales, de conocimiento. Si su hija se queja de todo el tiempo, pues en algún momento van a pensar que se está haciendo la enferma y no. Es que sabes que es todo al mismo tiempo. O sea, realmente yo lo puedo decir. A ver, hoy en día siento que lo tengo mucho más controlado y aparte porque sé del tema, o sea, y sé que lo tengo, entonces es ¿Ya como, tienes diagnóstico? Ya tengo el diagnóstico, pero los que no tienes diagnóstico, o sea, yo a mis 15, a mis 17, a mis 18, si un día me dolía la cabeza, pero inmediatamente me dolía el estómago, o todo al mismo tiempo, no sabes ni a qué doctor ir. O si vas a uno, ¿qué te dicen? Porque no, pero lo primero que te dicen es de, eso no tiene nada que ver con aquello. Porque a mí eso me lo decían. A ver, ¿qué tienen que ver tus dolores de cabeza con la gastritis, la colitis y el estreñimiento? ¿O qué tiene que ver con que un día amanezcas entumida? Porque es lo primero. A ver, ¿te duele la cabeza? ¿De qué? No sé. Amanecí con dolor de cabeza. Porque eso me pasaba. A ver, toda la carrera de medicina yo amanecía con dolores de cabeza todos los días. Y era seguro tienes algo en la cabeza. No, o sea, no sabía ni cómo explicarlo. O se lo atribuyen al estrés y pues el estrés es un gran demonio que yo digo, sí, tal vez no es el causante real de todo, pero sí hace que lo que haya se vuelva peor. Sí. Pero el estrés no te causó este problema en el colágeno que hace que, ¿ya sabes? Claro, sí. Pero no termina ahí. Entonces hay pacientes que tienen muchas infecciones de vías urinarias. No hemos hablado de la piel, pero la piel es suavecita, ¿no? Como aterciopelada, se extiende, cicatrizan mal, entonces salen un montón de moretones, pero además se caen frecuente. Tienen como una, yo siempre me disculpo con los pacientes porque es como de, no te quiero decir nada feo, pero eres torpe, o sea, como que te caes, te pegas, te estrellas contra la pared o y tu no mamá levantas te dice, bien el pie. ¿no viste la pared? ¿No viste el pato? Y es como, pues... Y sí, es como dicen, sí, pero como yo me caigo es que me salen moretones. No, son las dos cosas. Hay una debilidad capilar, hay una torpeza, que eso en medicina se llama como una falta en la propiocepción. La propiocepción es esta capacidad que tenemos todo de poder respirar sin tener que pensar en esto, de parpadear, de poder cruzar la pierna sin tener que pensar que la pierna tiene que estar cruzada. Pero esto está completamente perdido en un paciente con Ehlers-Danlos. Sí. Entonces... no tenemos buenos músculos porque duelen. Entonces, lo que duele, pues no se puede fortalecer, ¿verdad? Los ligamentos, que son los que mantienen a los huesos en su lugar sin que se zafen, pues están así todos flojitos y entonces tienen luxaciones, ¿no? Aparte, todo te duele, no tienes energía, no quieres comer, estás estreñido, pero no son estreñimientos de un día o dos, porque pues, digo, yo no soy gastroenteróloga, pero una semana. Sí, hay gente que hace una semana. ¿No? Sí. Y entonces dime, ¿la cabeza de quién va a estar sana? Estoy hablando de la salud mental, ¿no? No solamente del dolor de cabeza, es ¿qué cabeza de qué persona va a estar sana con todo esto que te estoy contando? No, porque al final no entiendes. O sea, vuelvo a lo mismo. Si tú no tienes un diagnóstico, no entiendes.
Y lamentablemente, que ahí es donde yo siempre he dicho, o sea, debe de haber una integración de todo o alguien que conozca del tema. Porque real, yo empecé con mi ginecólogo. O sea, él fue el primero que me dijo, sangras demasiado. Ah, sí, también, claro. ¿Sabes? O sea, y fue de, pues sí, ya sabes, o sea, siempre te baja igual, pues me baja mucho. Ahí fue donde él me dijo, tienes algo de la coagulación y aparte no es normal que te lastimes. Y por él fue que empecé a buscar. Bendito, porque yo no, sí, claro, bendito. ¿no? Y lo amo y hasta el día de hoy lo amo con todo mi ser. Pero yo no sé qué hubiera pasado, porque de verdad era todo. Tuve una temporada donde me inyectaron hormona de crecimiento, ya grande. ¿Sí? Sí, y me ayudó mucho con el tema del músculo. O sea, es que te digo que hice todo, la verdad. Sí. Hice todo para tratar como de mejorar y tratar de estar bien, porque te lo juro que a veces no hice nada para que me doliera, pero sí me dolía. ¿Tú nunca creíste que tenías el diagnóstico? No. Porque yo tengo muchas pacientes, como les decía, casi todas son mujeres, entonces por eso casi siempre hablo de mujeres, que solitas llegan al diagnóstico, por grupos de apoyo, por buscar y decir esto no es normal, esto no es normal, esto no es normal, y llegan diciendo yo creo que. Realmente no. Fíjate que hubo una temporada como a mis 20, pues sí, ya grande, como a mis 23, 22, que me metí muchísimo al tema de ejercicio, muchísimo. Y de ahí me detonó que yo me sentía completamente inflamada cada que llevaba mi cuerpo como a un extremo. Y de repente eran 15 días que tenía como si fuera cuerpo cortado, febrícula, y de ahí empezó el que chances lupus. Okay. ¿Sabes? Pero real no fue como, o sea, pues no, nunca se me a mí, o sea, era como, pues sí, soy elástica, bailé ballet, o sea, como que muchas cosas, pero nunca se me vino a la mente. Es que mira, yo, los pacientes que tienen el Ehlers-Danlos y ya un poco más en confianza les digo que son los más de malas del mundo y los de la peor suerte del universo, ¿no? Porque entonces hay algo genético, pero además son alérgicos, son intolerantes a todo, se caen, ¿no? Se fracturan, les pasa. Pero además todo puede pasar. ¿A qué me refiero? Te pica un mosco y te puede dar una reacción inflamatoria espantosa. Grande, sí, eso sí me pasaba de niña. Eso se llama el síndrome de activación mastocitaria, ¿no? Que es una entidad aparte, pero que también, o sea, no te excluye. Sí. Es decir, si tú tienes Hashimoto, me dijiste, ¿no? No significa que no puedas tener esto y lo otro y lo otro y lo otro, ¿no? Entonces son súper de malas. Entonces cuando la gente dice, bueno, sí, ya lo tengo, y ahora, o sea, ¿qué va a pasar conmigo, no? ¿Qué? Y son de esos pocos diagnósticos que se pueden hacer. Bueno, recuerda, yo soy ortopedista y entonces yo veo músculos, huesos, ligamentos, tendones, y en general como que debería dedicarme solo a eso y a eso me dedico. Entonces mis diagnósticos son, tienes esto, tenemos que hacer o cirugía, o fisioterapia, o una infiltración, o medicamento, o bueno, muchas cosas, pero en general los pronósticos son buenos. Tienes esto, vamos a hacer esto para resolverlo. Sí, son muy pocos casos que tú dices como que no vas a estar mejor. Claro. Claro, toda regla tiene su excepción. Pero en el caso particular de este diagnóstico, como es algo que no se va a quitar, porque el diagnóstico, o sea, la información genética no la vas a poder cambiar, ¿no? Bueno, sí, no, ahorita podemos hablar de eso y del mindfulness y de qué cosas pueden sí mejorar un poquito eso, de la epigenética. Claro, yo no soy experta, pero podemos hablar del tema. Estos diagnósticos generan una especie de alivio en los pacientes y en la familia. Sí. De no estoy loca, ¿no? Esto no lo causé yo no quise estar mal y ok, ya tengo diagnóstico, ahora podemos buscar qué hacer, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y por fortuna, en la gran mayoría, al menos en lo que tiene que ver conmigo, es sin cirugía. O hay que evitarla a toda costa, porque como la cicatrización es mala, hay tasas de complicación casi del 40%. Eso es altísimo, es altísimo. Entonces, lo que, por ejemplo, como cualquier ortopedista podría hacer ante una luxación de hombro, que se zafa el hombro de su lugar, pues sería cuestión de, no, pues tercera luxación o primera en dados casos, ven, te opero, te hago una artroscopía y no sé qué. Aquí es como, espera. Espera. Hay otras maneras. Hay mucha gente que se espera tanto buscando doctores, yendo con miles de doctores, porque todos tienen miles de doctores, todos les dicen quién sabe qué tanta cosa que tienen, que no tienen, pero hay quienes tienen la clave.
Sí. Sean doctores o no. ¿Cómo fue ese camino contigo? Yo sí me desesperé mucho. O sea, creo que me dio paz, sí me dio mucha paz tener un diagnóstico. O sea, sinceramente, me dio muchísima paz. Pero como tú lo dijiste en un inicio, cuando yo me metí a buscar fotos, o es más, en el pabellón de genética, si yo veía, era como el, ¿qué voy a hacer? A ver, fui cardio, oftalmo, neuro, derma, pues digo, lo de la ortopedia, que pues ya como que al final supieron que tenía, pero no encontré nada empático, no encontré a alguien que me dijera, tienes que hacer esto, porque lo primero que a mí me dijeron fue, no tienes que hacer nada, y no, más bien, no puedes hacer nada. O no hay nada que hacer. Exacto. Tal vez, ¿no? No hay nada que hacer. Yo te juro que por eso también me metí mucho en este tema de la medicina funcional integrativa, porque era el, ¿cómo produzco colágeno? O sea, lo primero que se te viene, dices, no tienes, o lo mutas, o está raro, pues, ¿qué haces? Vitamina C, glutatión, ¿qué necesita, por ejemplo, en la disautonomía? Hidrátate, medidas de higiene, levanta las piernas, no se hace ejercicio, respira al pararte. Me empecé a meter igual, te digo, una cosa que se llama NAC, o sea, sí me suplementé demasiado, pero sí vi un cambio muy fuerte en todo lo que me pasaba. O sea, se quitaron los dolores de cabeza, trabajé mucho en mi intestino, porque fíjate que fui con varios cardiólogos. Cuando yo conozco a mi esposo, como en una de nuestras salidas, me tomo una cerveza fría, hago un espasmo, me desmayo, convulsión y me hago pipí. O sea, era mi quinta salida. Es como, ya no va a haber una sexta. Haz algo así. O sea, imagínate, y me acuerdo que uno de sus amigos limpiaba el piso pensando que era la cerveza, y no, yo en el baño así dije, convulsioné, o sea, estoy hecha pipí, ya sabes. Entonces, sí era muy difícil, de cierta forma, como que el entender esa parte, pero traté de hacer todo para estar mejor. O sea, como que no me quedé en el no puedes hacer nada o no hay nada que hacer. Yo dije, no. O sea, una cosa es mi genética, como tú lo dijiste, que hay cosas que se pueden modificar, pero otra cosa es quedarme en lo que me habían dicho. Sí. ¿No? O sea, yo considero. Hablando de la genética, y que hablábamos que como que la genética no se puede alterar, pues resulta que sí. Existe el mindfulness, que en español se llama atención plena. Ese es como esa capacidad que tenemos todo de respirar profundo, hacer meditación, hacer algo que nos gusta. Pues aparentemente eso, ya sabes, abrazar un árbol, adoptar un perrito, pues esas sí sirve. Cosas, pues, y ser feliz, comer bien, todo eso que la gente dice que funciona, resulta que sí, pero no solamente para los pacientes con Ehlers-Danlos, para todos. Claro. Y eso a la larga hace cambios en la genética. Eso es bueno, eso es la primera parte. De lo que hablamos de la empatía es de la empatía de la sociedad con personas que son de alguna manera y de alguna forma discapacitadas, aunque no se vea. Sí. Hay pacientes que pueden tener un montón de problemas y que si ustedes no los ven, eso no significa que no tengan que ser empáticos. Como sociedad sí lo debemos hacer, y como doctores, porque tú y yo somos doctoras, es primero diagnostiquemos, aprendamos a diagnosticar haciendo los pasos, es lo que hablábamos, ¿no? Es como hacemos la historia clínica, hacemos el examen físico, tomamos laboratorio si es necesario o no, y establecemos un diagnóstico. ¿No sabemos qué es el diagnóstico? No digan esto no es mío, más bien digan no sé qué es, déjame investigar, déjame mandarte con alguien que yo creo que pueda saber quién es. El dar un diagnóstico, en este caso, sí puede ser parte del primer tratamiento y es generar ese alivio de no estoy mal, ¿ok? Y en cuanto a lo de las cebras, que me olvidó contarte eso, en medicina siempre nos dicen que cuando tú oyes cascos acercarse, ¿en qué animal piensas primero? O sea, ¿en quién piensas? ¿En qué? Pues yo pensaría en un caballo. En los caballos, ¿verdad? Entonces en medicina siempre es así. Si lo más probable es esto, entonces tiene que ser. Pero pueden ser unas cebras. Y tú eres una cebra. Pero las cebras, como muchas cebras que existen, porque créanme, no es raro. Lo infrecuente es que se haga el diagnóstico. Sí. Pero ustedes no son raras, ¿sí? Aunque está catalogado entre las enfermedades raras, que ya va a ser el 28 de febrero, el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Las rayas de cada cebra no son iguales una a la otra. Entonces tú podrías tener una persona al lado tuyo que tiene un síndrome de Ehlers-Danlos y ser completamente diferente a ti. Claro. Con ciertas características comunes, ¿no? De la piel, de la inflexibilidad, de cosas, pero son diferentísimas. Y entonces es muy bonito
yo como doctora tratar a un paciente que es completamente diferente al otro, pero que además tengo la posibilidad de tratar familias, ¿no? Entonces, claro. como de, ¡oh! Mi mamá también tiene lo mismo, pero le dijeron que tenía fibromialgia. No estoy segura. Yo no estoy diciendo que la fibromialgia no exista, por supuesto. Pero yo creo que sí tenemos que tener algún tipo de lecciones o conclusiones de aquí es, no hay ningún dolor en ningún tamaño de cuerpo, en ninguna edad, llámese bebé, adolescente, adulto o viejo, que sea normal. Y no debe normalizarse, ni debe aguantarse, ni debe ningunearse para todos los efectos. ¿Qué te hizo hacer a ti empática? Yo creo que es un conjunto de muchas cosas. Yo soy una paciente crónica con un dolor crónico. Yo tengo 39 años y desde hace 3 años tengo un pedestal en una reumatóloga que me diagnosticó con una espondiloartritis axial. Eso es una palabra que suena muy feo y simplemente es una enfermedad autoinmune que ataca sobre todo articulaciones sacroiliacas y que también inflama entesis, que son las uniones entre tendones y huesos en partes periféricas, fascitis plantar, bursas trocantéricas, etcétera, ¿no? Y yo con 26 años, residente de ortopedia, me estaba muriendo de dolor de espalda y baja de peso porque tú estás gorda, ¿no? Yo hice ejercicio, no hice ejercicio, fui la más sedentaria, soy mamá, operé, estuve en todos los tamaños que tú quieras e igual a mí me dolía muchísimo. Yo estuve 4 veces hospitalizada por dolor de espalda, me infiltraron 3 veces las facetas, que es el disco, que es la hernia, que es lo que tú quieras, hasta que yo dije, esto no es normal, es que no es normal que me duela tanto. Llegaba un punto en que si yo estaba en un aeropuerto, a mí me daba miedo pararme porque en cualquier momento me iba a dar dolor y me caía como sapo. Y nadie me podía parar porque de verdad era un dolor y yo siempre digo, a mí me duele todo, o sea, yo lloro y a mí me duele, yo no soy de esas que dice que se aguanta, yo no aguanto nada. Pero independientemente de eso, porque eso nos lleva a pensar de la experiencia del dolor es única y es personal y no es transferible y nadie le puede decir a otra persona si le duele o no le duele porque eso es tontísimo. Sí. Mi dolor me incapacitaba muchísimo. Pero cuando ya fui mamá, yo dije, ya esto no puede pasar, porque yo no puedo estar alzando una niña de la cuna y que me quede ahí como sapo, ¿sabes? Sí. Entonces empecé a buscar diagnóstico, llamé a una reumatóloga amiga mía, le dije, yo sé que estoy loca o algo, porque estoy posparto, seguro tengo una depresión posparto, quién sabe qué, imagínate, o sea, pero por favor ayúdame. Y entonces llegó el diagnóstico y a raíz de ese diagnóstico también he podido hacer este mismo diagnóstico en otras personas u otros a raíz de no es normal, tenemos que buscar, tenemos que preguntar cómo duermes, cómo comes, qué haces, qué lo empeora y bueno, todo lo que tú ya sabes porque eso sé que lo haces mejor que cualquier otro pues por ser de toda la vida integrativa y funcional. Es que está cañón, pero es lo que tú y yo platicábamos, o sea, realmente hay que padecerlo para entenderlo, para ser empática o no sé. O sea... La respuesta sería no. Pero sí. Pero pues tú tienes una enfermedad crónica y un síndrome que no es enfermedad y yo tengo uno y eso nos hace más empáticas. Pero leía hace poco que toda la parte de la medicina centrada en paciente, se llama patient centricity, habla de la empatía no como un soft skill, porque de blando no tiene nada, debería ser de las cosas más importantes. Es una habilidad que también se tiene que entrenar, que se tiene que aprender, se tiene que enseñar. Y que como todas las habilidades que tenemos como doctoras, se tiene que practicar, se debe tener experiencia. Y es súper bonito eso. Porque no es como de, ay, eres buena persona y ya. No, es algo que también se practica. ¿No? Y no es decir por decir, ay, eres empática. No, es como de verdad. No, y es algo que, a ver, el paciente lo agradece. Lo pide a gritos. Sí, real lo agradece. Y sí, como tú lo dices, lo pide a gritos porque, a ver, tú también tienes una historia de que no había un diagnóstico y de 1000 tratamientos para el dolor que presentabas. Pero era como basarse en el dolor y no en qué lo está causando. Sí, de acuerdo. ¿No? Y aquí era lo mismo. O sea, yo tenía todas las manifestaciones habidas y por haber y era, tienes esto, pero nunca lo englobaban en el síndrome como tal. Sí. Y pues... Como era apagar incendios, exacto, pero nunca cerrar la llave de la gasolina. Exactamente. ¿No?
Oye, pues creo que ya se acabó. Hagamos una segunda parte. Ya sé, tenemos que hacer segunda parte porque de verdad me choca que se acaben estas pláticas cuando empezamos. Y sí nos faltó bastante, pero antes de irnos, le vamos a pedir a Anita que nos dé unos consejos, sobre todo para los pacientes que no importa, volvemos a decir, que tengan espóndilo o que no tengan Ehlers-Danlos, porque al final cualquier enfermedad, cualquier condición médica, cualquier síntoma, no hay que normalizarlo y hay que investigar más. Así que les cedo la palabra para que nos dé estos 5 consejitos. Está bien. Como les digo, soy ortopedista y entonces muchas de estas cosas van a ser de la parte ortopédica. En salud musculoesquelética no aguanten dolor. Ningún dolor es normal. Y si ustedes deciden ir en contra de su cuerpo y de lo que les está diciendo, lo único que va a pasar es que les va a ir peor. Hay lesiones que se pueden tratar en el momento y que no van a dejar ninguna secuela, y hay otras que si se siguen aguantando y están en contra de lo que les está diciendo su cuerpo, va a ser peor. Confíen en su cuerpo, ustedes son los únicos expertos en su dolor, en sus hábitos, en cómo sentir. Que nadie les diga que ustedes no están sintiendo dolor si eso es justo lo que ustedes están sintiendo. Y antes de buscar eminencias de doctores, que seguro existen muchos, vayan con un doctor o con una doctora que sean empáticos, que los escuchen y que no los juzguen, porque ustedes no tienen la culpa de sus dolores. No sé si fueron 5 o no, pero yo... Pero están perfectos, están perfectos. Oye, mil gracias. Me gustó de mucho, verdad, lo disfruté mucho. Yo también, me encantó tenerte aquí. Si ustedes conocen a una persona o alguien que de verdad esté teniendo todos estos síntomas, tengan a la experta aquí al lado. Síganos en nuestras redes sociales. Cualquier duda o cualquier cosa que quieran saber, los leemos en los comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Adiós, gracias, Gladys.